Sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlo Brescia y he venido a hablar sobre las plantas maestras de Chavín y sobre el chamanismo. Quería agradecer a Rodrigo por su interés y su dedicación a hacer este tipo de cosas, ¿no? Poder mover estas ideas por varios lugares, ¿no? Utilizando estas tecnologías que me gustaría aprender. También al sitio que nos está brindando el espacio, ¿no? Que es Trivio, es un restaurante de Huaraz y hemos escogido un sitio del restaurante que muestra un mural eh, con una mandala donde vemos unos colibríes, las flores del cactus Trichoceros pacanoi, el San Pedro, y hay varios símbolos del mundo andino, ¿no? Bueno, quería empezar hablando sobre la primera palabra, que es chamanismo. Chamanismo es una práctica que hace el chamán, ¿no? Que es una palabra de Siberia, del Tungus, que investigaron los exploradores, antropólogos en esta zona, ¿no? Pero hay un historiador, Mircea Eliade, que investigó estas prácticas en diversas partes del mundo, en el mundo tradicional, y hizo una definición que a mí me gusta y la uso, ¿no? El chamanismo es un conjunto de técnicas para entrar en un estado expandido de conciencia, en un estado de mayor lucidez, de mayor conciencia de lo que uno está, en dónde está, quién es y más. Y en este estado el chamán puede relacionarse con seres sutiles, con seres de otras dimensiones invisibles digamos, en un estado ordinario, ¿no? Estamos hablando de entrar en relación con el mundo divino o el mundo espiritual. Creo que en Latinoamérica siempre escuchamos las historias de cuando fallece alguien, se va a despedir de sus familiares, de sus amigos, de las personas que fueron importantes, ¿no? Estamos hablando del espíritu. En esta visión del chamanismo y en otras existen seres que no están en esta frecuencia de la materialidad, ¿no? Estas tres dimensiones. En muchas religiones y cosmovisiones se cree la existencia de espíritus, ¿no? En la religión católica se habla de arcángeles, en otras religiones se habla también en el mundo musulmán también hay ángeles, ¿no? De devas y espíritus de animales, espíritus de las plantas, espíritus de las montañas, ¿no? En el mundo andino la montaña no es una montaña solamente, en esta cosmovisión, ¿no? La montaña es un apu o una jirca, es un espíritu tutelar que está ubicado en la montaña, ¿no? Entonces, a través del chamanismo, a través de las técnicas chamánicas, entramos en un estado expandido de conciencia en el cual nos podemos relacionar con otros seres. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Para qué lo hace el chamán, ¿no? Que obviamente tiene que haber pasado un periodo de entrenamiento de muchos años, mucha dedicación, es como una profesión, digamos, dentro de la universidad, ¿no? 10 años estudiando esto para poder hacerlo, entrenarse, desarrollar habilidades, formas de pensar, formas de hacer. Todo eso involucra una dedicación que toma muchos años. Aprender a ver, aprender a hacer en estos mundos, ¿no? Entonces, las funciones del chamanismo son varias. Una de ellas es la adivinación, el poder, por ejemplo, ubicar dónde está la casa, ¿no? Que es una función muy de la época de los cazadores y recolectores. En estas sociedades de cazadores, tribales, estaba el hombre medicina o la mujer medicina que tenía el don de la adivinación a través de una técnica chamánica,
¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la causa del problema? ¿Dónde está la solución que va a desaparecer el problema? Otra función es la curación, que se relaciona a la adivinación también, ¿no? La curación de una persona o de una comunidad, ¿no? Si una comunidad ha roto un tabú, el chamán o chamana pueden hacer un ritual chamánico para armonizar lo que se generó con el haber transgredido un tabú, ¿no? El chamanismo, como lo definió Douglas Sharon. Yo una vez le pregunté a Douglas Sharon, que es un antropólogo de Estados Unidos que investigó mucho el curanderismo norteño en La Libertad, ¿qué es el chamanismo?, le pregunté, y él me dijo, es el equilibrio de los opuestos, ¿no? Eso es traer otra vez la armonía, el equilibrio de el fluir de la vida, ¿no? La vida siempre es dinámica, siempre es un constante devenir. No puede estancarse. Lo que se estanca es enfermedad, sea en un contexto más macro o en nuestro contexto micro individual, ¿no? Si algo se bloquea en nuestro cuerpo, en los diferentes cuerpos, en la sangre, en los músculos, en el sistema nervioso, se genera la enfermedad. Entonces el chamanismo funciona para eso también, para curar. Un chamán puede ser un curandero, pero no todo curandero es un chamán, ¿no? No es lo mismo. Otra función es la realización del vuelo mágico, la transformación en un espíritu animal o la energía del animal. No significa que el chamán se puede transformar en un jaguar como lo hace un hombre lobo en esas películas de Hollywood, ¿no? Eso es una ficción, o sea, no se puede hacer, pero uno puede vibrar con la vibración de, digamos, la energía de un ave con su ligereza, su visión, con la energía del jaguar con su fuerza, o con la energía de la serpiente, ¿no? La energía, su sabiduría. Bueno, esas son las funciones chamánicas, y hay varias técnicas chamánicas. Cómo entrar a ese estado expandido de conciencia. Se pueden hacer uso de varias técnicas. Y esto es algo universal. Las prácticas chamánicas se han desarrollado en todos los territorios, en todas las épocas, y hasta hoy en día se llevan a cabo en casi todos los continentes. Una técnica es la meditación, ¿no? Entrar en un estado, redundando, meditativo, donde nos desconectamos de la mente racional que nunca para y entramos en un nivel más profundo de conciencia. Esas técnicas meditativas se pueden hacer a través del yoga, la meditación, el mindfulness y muchas técnicas que las pueden encontrar en internet, en libros. Otra técnica son las dietas con plantas o ayunos también, ¿no? Ayunos de no comer nada 3 días, no hablar, también ayunos de silencio. Esto se ha hecho muchas veces en el mundo occidental, en Europa, ¿no? La palabra ayuno, la palabra desayuno deriva de la palabra ayuno, ¿no? También otra técnica es la música, ¿no? El tambor, la chacapa, la sonaja, el arpa de boca o el trompe de las mapuches o el tambor de los Tlingit en Alaska o el arpa Dan Moi en Vietnam, ¿no? Son técnicas de meditación a través del sonido, el sonido repetitivo que puede provocar ese estado expandido de conciencia o elevado, ¿no? Entramos a un nivel de más alta vibración. Otra técnica es el movimiento, la danza, como la de los derviches en Turquía, ¿no? O algunas danzas catárticas en Marruecos o en Congo, ¿no? Yo estudié unas prácticas ahí en Marruecos que usaban la danza, igual en Congo, de la danza y la música para entrar en un estado expandido y sanar cosas que tenían los individuos. Y otra técnica que es muy usada en el mundo americano,
originario es el uso de plantas, ¿no? También no es únicamente de las Américas, sino también existe en Siberia, en Asia, en Europa, en épocas muy antiguas, que, por ejemplo la marihuana, el opio, el hongo que habita en el centeno, de donde Albert Hofmann sintetizó el LSD, que es una sustancia que también puede provocar esos estados. En África está la iboga. Bueno, en las Américas tenemos varias plantitas. Tenemos el tabaco, que es la planta más usada en todas las Américas, desde Canadá, Alaska, hasta Tierra del Fuego y el Caribe se usa el tabaco. Otra planta muy usada son las daturas, el toloache en Mesoamérica, el chamico en los Andes, con su pariente la brucmansia, que es el toé, el floripondio, borrachero en Colombia. Otra planta es la coca en los Andes, una planta que se cultiva en la selva alta, ¿no? El cactus, San Pedro, Huachuma, Lápito, Suna, que es muy propio de este territorio andino, ¿no? Y tenemos aquí en el Callejón de Huaylas la evidencia más antigua de uso, que es en la Cueva de Guitarrero, donde Thomas Lynch encontró ahí una piel de... bueno, el cobertor del cactus con las espinas, que identificó ahí como un cactus peruviano, ¿no? Un tricoceros peruvianos. Hay varias variedades de cactus, pero a eso vamos a entrar después, ¿no? Otras plantas que se usan en la Amazonía, por ejemplo, es la ayahuasca, que es la combinación de la enredadera de la ayahuasca y la chacruna, o también el ojo yagé, que es otra plantita que se usa más en el norte de la Amazonía. También está la huilca, que así la llamamos en los Andes, pero también en los Andes de Argentina y Chile le dicen cebil, en Venezuela y Colombia le dicen yopo, en República Dominicana le dicen la cojoba, que es una planta también muy utilizada en Sudamérica y el Caribe, ¿no? Los hongos también tenemos, eso es muy usado en el sur de México. El teonanacatl, el peyote también, que es otro cactus que contiene el principio activo de la mescalina, que es el mismo principio del cactus San Pedro. Entonces, las técnicas chamánicas, resumiendo, son varias. Hay la meditación, las dietas, el aislamiento también en espacios naturales, desconectados de lo cotidiano. Puede ser en un espacio aislado del ruido, del sonido, un espacio en la naturaleza también. Entonces, la meditación, las dietas, el aislamiento, el uso de la música, el uso de la danza y las plantas son técnicas con las cuales podemos entrar en ese estado expandido de conciencia, entrar en contacto con espíritus, energías de los mundos invisibles y hacer una operación chamánica o mágica que tiene un efecto en el mundo cotidiano, en el mundo ordinario, ¿no? Eso es chamanismo. Ahora el segundo tema que quería hablar es sobre Chavín, y bueno, también invito a las personas que están viendo a que hagan sus preguntas sobre el tema chamánico. Ahora voy a hablar sobre Chavín. Chavín es una cultura importante en el mundo andino. Fue la cultura que demostró a través de Julio Cetello que hubo un desarrollo civilizatorio en los Andes, igual como ocurrió en Mesoamérica, India, Mesopotamia, China y Egipto, ¿no? Donde de cazadores y recolectores pasamos a domesticar plantas y animales, a conducir el agua, a captarla, a construir casas, a construir ciudades, templos, a todo lo que es el desarrollo cultural, ¿no? Eso se mostró al nosotros descubrir científicamente la cultura chavín a través del padre de la arqueología peruana, Julio Cetello, ¿no? Hay otros arqueólogos importantes
nuestra profundización acerca de la cultura chavín, como John Rowe, como Luis Lumbreras, como Richard Burger, como John Rick y muchos más, ¿no? Y no solamente arqueólogos, sino también antropólogos, historiadores, arquitectos, biólogos, zoólogos. Yo pienso que estos templos, estas culturas antiguas requieren unas visiones interdisciplinarias para poder comprenderlas, ¿no? Chavín se inició al final del periodo que llamamos formativo andino, 1200 a.C., y duró 8 siglos, ¿no? 400 a.C. Es una cultura que estuvo por lo menos 8 siglos, y este periodo es el que es en el cual se define convencionalmente esta cultura. Hay gente que a veces varía los siglos, pero podemos decir que fue de 1200 a.C. al 400 a.C. y marcó el primer horizonte cultural en Perú. Un horizonte cultural es cuando una cultura logra influir a todo su mundo, y eso hizo Chavín. Luego de Chavín vino un periodo que llamamos el intermedio temprano. Tenemos culturas como Nazca, Recuay, Moche. Luego vino el segundo horizonte cultural, donde hubo una combinación de una alianza, una sinergia entre dos culturas, ¿no? Tiahuanaco y Huari, que también influenciaron el mundo y llevaron los conocimientos a otro nivel. Luego vino el intermedio tardío, en donde tenemos culturas como los chimú, los chachapoyas, y luego viene el último horizonte, que es lo inca, que termina con la llegada de los invasores europeos, ¿no? Un periodo que hay que conocer y explorar también, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces, a diferencia de los otros dos horizontes, el horizonte Chavín no tuvo una hegemonía militar con las mismas características que tuvo lo inca o lo huari, ¿no? Se parece más a lo tiahuanaco, ¿no? Una cultura que desarrolló una cosmovisión, una hegemonía no militar, sino cultural, en donde para mí y otras personas lograron desarrollos en varias disciplinas, como la arquitectura. Vemos un templo con más de 4 kilómetros de galerías subterráneas, o digamos dentro del edificio, conductos de ventilación, canales que conducían agua. Es un sitio que es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces es único, con esculturas famosas como el Anzón monolítico, la Gran Huanca, el obelisco Tello, la Estela Raimondi, las 150 cabezas clavas que están ahí en todo el perímetro de los edificios, muchas estelas, y algo impresionante que me parece que es único es: vas a Chavín y vas a ver en las piedras jaguares, serpientes, aves, hasta una portada donde hay 2 columnas que, como dice Lumbreras, y también a mí me parece, son dragones, ¿no? Y masculino y femenino. Es también un templo de la dualidad, donde esta visión del Yanantin, la oposición complementaria, se muestra a través del arte y la arquitectura. Vemos claramente esa concepción de hay algo que es masculino, algo que es femenino, no solamente el hombre y la mujer, sino la noche y el día, el calor y el frío, el Spondylus, Muyo, y el Pututo, Strombus, muchas cosas, ¿no? Y vemos también esa relación de los 3 mundos, ¿no? O sea, vemos la dualidad, que juntos hacen un uno, ¿no? Del 1 sale el 2, y del 2 sale el 3, y el 3 es los 10.000 seres, ¿no? Como dice la cosmovisión china, ¿no? Vemos eso también. Chavín viene
la palabra quechua chaupín, que debe venir de una palabra cuye, ¿no? Chau en cuye significa lluvia, y es también otro de los grandes temas de Chavín, el agua. Entonces estamos hablando de un templo del agua, que obviamente el agua implica fertilidad, limpieza. Estamos hablando de un templo chamánico, estamos hablando de un templo de la dualidad. Y dentro de esa arquitectura vemos evidencia claramente de una planta que es el cactus, y otra evidencia no tan clara, pero igual con muchos argumentos, porque vemos tabletas, tubos de inhalación, morteros y otras iconografías donde nos están diciendo de que también usaban la Wilk, la Anadenanthera colubrina o Anadenanthera peregrina, que son dos especies que tienen el mismo principio, ¿no? Entonces estamos hablando de dos plantas con hay varios argumentos que sustentan su uso en Chavín, ¿no? Entonces estamos hablando de un templo chamánico. Esto no es tan claro en otras culturas. Si bien en otras culturas como Moche o lo Inca o lo Tiahuanaco también es muy fuerte, ¿no? Pero en Chavín estamos hablando de una evidencia chamánica, de animales de poder claros, ¿no? Donde se junta todos los temas y evidencias de la Amazonía, de la costa, del norte de Cajamarca y del sur de Ayacucho, de Ica también, en un solo sitio. Un centro de sabidurías, de conservación de sabidurías y transmisión de sabidurías, donde llegaba gente de todos los Andes conocidos durante 8 siglos. Antes que Roma, antes que Jerusalén, antes que Santiago de Compostela, la Meca, ¿no? Aquí en los Andes. Es una maravilla. Y eso que nos cuenta Chavín es muy relevante, ¿no? Porque es como, para mí es la pregunta, ¿cómo nos organizamos en una sociedad a través de valores, de principios de conservación de la vida? Como el Aini, como la Minca, como el respeto y la conexión a la tierra, y el respeto y la conexión al otro, que es diferente, ¿no? Porque en Chavín se hablaban muchos idiomas. Si venía alguien de Lambayeque, obviamente venía de otro idioma. Había una lengua franca seguramente, no sabemos cuál, hay sospechas, pero era un sitio de encuentro, un sitio intercultural, ¿no? Entonces, Chavín es muy interesante profundizar, y está aquí en Ancash, a 2 horas en carro, y bienvenidos todos los que quieran profundizar en esta cultura, ¿no? Si quieren pueden hacer preguntas sobre Chavín, sobre estos temas, ¿no? De interculturalidad, del chamanismo en Chavín, el tema de destino de peregrinaciones, la ritualidad, la astronomía, la agricultura, la conservación de semillas, la arquitectura, tantas cosas, ¿no? Y ahora voy a ahondar un poco en las 2 plantas principales, pero que no significa que eran las únicas que se usaban, ¿no? Hay intuiciones y algunas hipótesis sobre otras plantas como la coca, como el floripondio. Para mí se usaban todas estas plantas, ¿no? Si era un destino de peregrinaciones donde venía gente de la Amazonía y de la costa, venían con todas las plantas, al igual que venían con pieles de jaguar, pieles de serpiente, plumas, semillas de la huilca, y de la costa igual, ¿no? O sea, en mi intuición, desde unas perspectivas ya no con fundamentos de la ciencia, yo siento que se usaban muchas plantas en Chavín. Pero desde la ciencia aún no podemos demostrar la presencia de la ayahuasca o la presencia clara de la coca, pero probablemente sí. Si la coca hay evidencias de uso arqueológico más anteriores que el periodo Chavín, ¿no? La ayahuasca no sabemos también, ¿no? Al parecer algunos estudios indican que la ayahuasca es una creación reciente, ¿no?
pero la huilca es una planta que contiene los mismos principios que la chacruna, que es una de las plantas que se usaba en Chavín, ¿no? La huilca. Hay todavía mucho por investigar y a los antropólogos, estudiantes de antropología o farmacología o biología o arqueología, bienvenidos a ayudarnos a profundizar en todos estos temas importantes, ¿no? El DMT, que es uno de los principios que está en la huilca y que está en la ayahuasca, la poción, tiene una relación con la glándula pineal que existe dentro de nuestro cerebro, ¿no? Hay estudios que buscan demostrar la presencia o cómo genera nuestro mismo cuerpo el DMT, la molécula de Dios, como así la llamó un documental, ¿no? The Spirit Molecule. Pueden buscarlo en internet, ahí se puede ver. Pero bueno, las plantas. Entonces hablaremos de estas dos plantas principales, que es el cactus guachuma y las semillas de la huilca. El cactus es una planta. El cactus es una planta americana, ¿no? O sea, es una especie botánica muy reciente, moderna, ¿no? No está en otros continentes. O sea, estamos hablando de que vino después de cuando todos los continentes estaban unidos, Pangaya y Gondwana. Esto vino después de esa separación. Los cactus son originarios de las Américas. Hay una especie en África, pero obviamente se trasladó a través del viento y las aves. Los cactus, los colibríes son americanos, especies propios de las Américas, ¿no? El cactus en los Andes, los cactus enteógenos, que nos ayudan a conectarnos con lo divino, en los Andes son 4 o digamos 3 variedades principales, ¿no? Hay personas que estudian esto desde la botánica y pueden dar más especies, pero yo siempre hablo del Trichocereus o Echinopsis pachanoi, el Trichocereus peruvianus y el Trichocereus terscheki, ¿no? El Trichocereus terscheki está en el sur de Bolivia, norte de Argentina. Es un cactus que puede tener hasta 1 metro de diámetro, ¿no? Y aquí en Ancash, en Huaraz, encontramos por todos lados el pachanoi, el Trichocereus pachanoi. También en Chavín encontramos el peruvianus. El peruviano se distingue del pachanoi en que tiene las espinas más grandes. Si ustedes ven acá en las calles de Huaraz o en Lima, van a ver que es más común el pachanoi, pero en Chavín las espinas son grandes, ¿no? Un amigo estudioso, Giorgio Zamorini, y Manolo Torres también, otro amigo arqueólogo, hablamos de que probablemente el Trichocereus peruvianus es la especie silvestre, ¿no? La vemos en la cueva de Guitarrero. También, entonces el pachanoi sería el domesticado, algo muy interesante. Aún faltan muchos estudios sobre eso, ¿no? No se estudia. Pueden continuar enviando sus preguntas para responderlas. Ahora vamos a responder algunas preguntas. Ya, ok. Rodrigo, ¿qué preguntas hay? A ver, Sharon Cueva Rodríguez, nos comenta, ¿no? Buenas noches, quisiera saber si actualmente existen rutas de turismo de este tipo o cultivos de estas plantas maestras dentro de la zona de Chavín. Muchas gracias. Bueno, el uso de las plantas es un gran tema, ¿no? Estas son plantas, antes de ir a responder esas preguntas, quiero mencionar que estas plantas abren el cuerpo, abren las cosas que estaban ahí estancadas, atoradas, y a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel corporal. O sea, uno puede tener una reacción de vomitar, uno puede tener una sensación de frío,
de miedo, de pena o de alegría y, y puede, una persona para que no conoce esto, esos estados, puede ser una experiencia difícil. Entonces, yo cuando tomé, por ejemplo, una planta como la ayahuasca por primera vez, yo nunca había tomado ninguna sustancia enteógena. Lo más que había tomado de este tipo de plantas era la marihuana, pero muy poco, ¿no? Entonces tomé ayahuasca y entré en una situación muy difícil y felizmente estuve en un espacio ritual donde hubo gente con mucho aprendizaje, mucha sabiduría, mucho servicio para poder contener mi experiencia. Si yo hubiese tomado esta planta en un espacio no ritual, no contenido, hubiese tal vez hecho algo que me hubiese dañado a mí o a otros. Entonces es importante, de repente exagero, pero es importante tomarlo en espacios de contención. De ahí la importancia de tomarlo con una persona especialista en esto. Y en Ancash, en Chavín, no hay muchas personas con este conocimiento. Se habla del turismo místico, pero el turismo es una actividad económica y esto no puede mezclarse con la economía. Es una práctica más relacionada al tema de salud que al tema de economía. O sea, compete más a la medicina tradicional, compete más al Ministerio de Salud que a la MINCETUR, ¿no? Entonces, hablar de rutas hay que ir con mucho cuidado. Se puede buscar estas plantas con una conciencia de desarrollo personal, de bienestar, válida. Pero no hay que buscar estas plantas como a veces yo veo que existen en algunos lugares, ¿no? Como sube a Machu Picchu, anda en bicicleta de montaña a tal lugar y toma ayahuasca. No, esto es otra cosa, esto no puede estar asociado al turismo. Entonces es importante estar informados sobre qué son estas plantas, qué principios tiene, cuál es la diferencia entre el cactus y la ayahuasca o la huilca. Seamos conscientes, no solamente en este tipo de prácticas, sino en toda nuestra vida, ¿no? Si yo voy a estudiar algo en la universidad, al menos tengo que saber por qué voy a estudiar esto, qué es lo que voy a estudiar, por qué ingeniería industrial y no ingeniería de minas, por qué medicina. Si voy a preparar algo, comer una fruta, al menos debo saber sus propiedades, ¿no? ¿Qué me da el plátano? ¿Qué me da la maracuyá? Igual las plantas medicinales, ¿no? Hacer todas las cosas con conciencia. Estas plantas deben ser tomadas en ese mismo sentido. Entonces, es importante que se informen. Yo puedo compartirles algo y muchas personas pueden compartirles más cosas. Hay videos en internet, hay libros. Pero antes de tomar una planta, averigüen bien qué van a tomar, ¿no? Entonces, actualmente no hay personas que comparten estas medicinas en Ancash de una manera diferente a cómo se comparte dentro del curanderismo norteño, que es la mesa norteña, que es una práctica de siglos, probablemente con influencias chimú, moche, ¿no? Donde hay un sincretismo con lo occidental. En esas mesas está Jesucristo, la Virgen, espadas y también elementos del mundo andino. Inclusive los chamanes, algunos chamanes adoptan discursos o conceptos del yoga kundalini como los chakras, ¿no? Y también es diferente a cómo se comparte en otras zonas como Cajamarca, como Cusco, ¿no? Cada territorio se adapta, o cada práctica cultural se adapta a su territorio. Y en Ancash, en el Cajón de Huaylas y en Conchucos, la conexión es hacia Chavín, ¿no? Eso es lo que hace diferente las personas que están compartiendo estas medicinas con conciencia de Chavín.
Y bueno, no lo voy a decir ahora, pero si ustedes están con ese propósito de entrar a este mundo en conciencia, van a encontrar a las personas, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ana Villanueva pregunta, ¿cualquier persona puede ser parte de la ceremonia? ¿Trae alguna secuela? ¿Es probable que el colon luego tenga malas secuelas? Ya, hablando del cactus, el cactus tiene, su principal alcaloide es la mescalina. La mescalina fue el principal alcaloide enteógeno, el primero que se descubrió a fines del siglo XIX, ¿no? Investigando el peyote, pero que también existe en el cactus San Pedro. La mescalina es una feniletilamina, es un grupo, una familia de alcaloides donde también está la dopamina. La estructura molecular de la mescalina es similar a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que existe en nuestro cuerpo. Entonces, cuando entra la mescalina en nuestro cuerpo, entra como cumpliendo una función similar a la dopamina. Tiene un efecto en todo nuestro ser, ¿no? Pero como neurotransmisor afecta cómo está funcionando nuestro cerebro. Lo hace trabajar de una manera diferente. Cada neurotransmisor, la dopamina, la serotonina, actúan de una manera, la mescalina también, pero de una manera muy similar a la dopamina. La experiencia de cada persona es diferente. Cada persona trae su propia energía, su propia experiencia, historia personal. Si tú has sido una persona donde no has tenido el amor de tu madre o el abandono del padre o una experiencia traumática, un accidente de carro, o etcétera y etcétera, esta planta va, digamos, tal vez a abrir algo relacionado a eso que está en tu pasado y lo va a empezar a mover, y eso va a tener un efecto que va a depender de quién eres. Ese efecto puede ser vomitar, que está muy bien, pero no es tan común vomitar con el cactus guachuma como en la ayahuasca, ¿no? Que es muy purgante la ayahuasca. Hay gente que de repente va a entrar una energía de tristeza o una energía de paz. Depende de cada uno. ¿Quién es? Y es muy subjetivo, ¿no? Pero hay cosas que se repiten, ¿no? Si uno pregunta a las personas que han tomado la planta, se pueden generalizar algunos efectos, algunas sensaciones, algunas visiones frecuentes, ¿no? Y la principal, que para mí es una de las más importantes, es el habitar el momento presente, ¿no? Con esta planta uno no se va, te puedo decir, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Es una planta para aterrizarte, estar en el aquí y el ahora, que es una sabiduría de todos los continentes, ¿no? Estar en el aquí y el ahora, en ese momento, donde estés tomando la planta, estás en conexión a la tierra, en conexión al grupo, en conexión a lo que te está rodeando, a la música, a las piedras, ¿no? A diferencia de estar con la mente, el corazón en otra ciudad, o pensando en el futuro, o pensando en el pasado, ¿no? Mucha gente vive en el cotidiano pensando en qué va a ser de mí, o esto del pasado que me afecta ahora, o tengo que seguir mi carrera y estoy en mi carrera y estoy corriendo. Entonces, gente que para corriendo toda su vida, ¿no? La carrera, ¿no? Y se olvidan de vivir en el presente, que es donde realmente uno puede ser feliz. Entonces, como planta maestra, como planta que te puede enseñar, esto de habitar el momento presente es una de las principales sabidurías que muchas personas sienten, ¿no? Y eso es algo fundamental en el proceso de desarrollo personal de uno, porque eso después, lo que experimentaste en la ceremonia con la planta, lo puedes llevar a desayunar, comerte
unas frutas, una palta con pan, con calma, disfrutándolo, en vez de estar comiéndolo apurado, un ceviche, una conversación con amigos, descansar, estar con tu pareja, en fin, estar en el momento presente. ¿Otra pregunta? Espero haber respondido bien la... Ana Villanueva dice, por favor responda, la diferencia de alucinación del San Pedro y el ayahuasca. Sí, la ayahuasca, su principal alcaloide visionario es el DMT, la dimetiltriptamina. Las triptaminas son también una familia de alcaloides, donde se encuentra la serotonina, que es otro neurotransmisor, ¿no? Entonces, la experiencia es muy diferente, pero también puede ser similar en algunos casos. Hay mucha gente que piensa que la ayahuasca es más fuerte que el cactus, pero por experiencia yo he visto experiencias muy dramáticas con el cactus que no he visto con el ayahuasca, ¿no? Todo depende de cada persona. A veces una persona conecta más con la ayahuasca, otros conectan más con el cactus. Depende de qué es lo que necesiten, cómo es la personalidad de cada uno, cómo es la energía de cada uno. La ayahuasca puede hacerte revisar cosas del pasado, ¿no? A mí mi primera experiencia con la ayahuasca, me fui en una visión a revivir una cosa que yo tuve cuando tenía 8 años, ¿no? Y la reviví, pero pude verla ya con mis ojos adultos, ¿no? Tenía 28 años en ese entonces y pude comprenderla de otra manera. Y eso me ayudó bastante, ¿no? Me ayudó a sanar, a resolver algo de mi pasado que estaba afectando mi presente. Entonces, fue muy bueno. Pero hay más tipos de visiones, ¿no? Es común también en la ayahuasca ver, si hablamos de estas visiones de colores y esta psicodelia, ¿no? Esta psicodelia del arte psicodélico, es más común ver espacios en 3 dimensiones que están espiralados, ¿no? En cambio, con el cactus, algo también que es frecuente, es una visión un poco más mandálica, que a veces, o fractálico, como lo vemos en Chavín, ¿no? Cuando uno entra a investigar el arte visionario, uno encuentra algunas características, hay características del arte visionario. Esas características se pueden aplicar al arte Chavín, como las puedes aplicar al arte Nazca, ¿no? Es un arte no figurativo, o tan figurativo como lo moche, ¿no? En lo moche uno puede ver historias en una cerámica, ¿no? O toda una cosmovisión, como en esos murales de Huaca de la Luna o Huaca Cao, ¿no? En Chavín tenemos escenas como el obelisco, o iconografías como la del obelisco Tello, donde vemos toda una cosmovisión de plantas con animales, con humanos y pututos que suenan y más, ¿no? Que es muy difícil interpretar. Hay muchas tesis que interpretan o intentan interpretar lo que está en las iconografías Chavín, como la del obelisco Tello. ¿Otra pregunta? ¿Respondí la pregunta? La diferencia, sí. Julio César Villanueva Ponte nos dice, el uso de la coca y el término chakchar o atipar, ¿qué más o menos se diferencia con lo de las plantas maestras? Sí, la coca es una planta maestra también. Tiene varias formas de uso tradicional y nuevas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a una gran persona que es Manuel Seminario con su coca móvil, que promueve la industrialización de la hoja de coca, ¿no? La coca tiene 14 alcaloides, cada uno con propiedades medicinales únicas, ¿no? Y que está prohibida a nivel, de industrializar y comercializar fuera de Perú, Bolivia y comunidades tradicionales de Colombia, Brasil y más, ¿no? Y en Argentina también ahí se distribuye, ¿no? Pero
Hay formas modernas como hacer panetones con coca, ¿no? El cocatón. Busquen cocatón y van a encontrar ahí el cocatón. O galletas, o usar harina de coca en el desayuno. Y las formas tradicionales que son el chachado, o acullicado, como le dicen en el sur. También el mate de coca, también el mambe, que se usa en parte de la Amazonía de Perú, Colombia y Brasil. En Brasil dicen ipadú al mambe. Y también, bueno, esa es la que me acuerdo de la coca, ¿no? La coca es una planta que le asignamos el género femenino, al igual que la ayahuasca. Aunque hay comunidades amazónicas que también ven a la ayahuasca como masculino, ¿no? Depende de cada cultura. Cada cultura amazónica, andina, tiene sus propias cosmovisiones. Yo por eso siempre hablo de cosmovisiones andinas, ¿no? No es lo mismo la cosmovisión chavín que la cosmovisión moche o tiahuanaco, ¿no? Vemos al dios de los báculos en Tiwanaku, que es muy diferente al dios de las varas representado en Chavín, ¿no? En Chavín lo vemos más como un felino con agua, con flores, más fractálico, y en Tiwanaku lo vemos mucho más solar, ¿no? Ahí se ve más la presencia de la planta de la huilca, ¿no? Pero con la coca se ofrenda, con la coca se reza, se pide, se agradece. Con la coca nos alimentamos. Es una planta que nos alimenta. Podemos usar la coca como un alimento para darnos energía. Tiene nutrientes, minerales, celulosa. Es una planta que cura muchísimas cosas. Y no tiene nada que ver con el clorhidrato de cocaína, que digamos, se usa lamentablemente como una sustancia que genera adicción y conductas destructivas, ¿no? En las personas, en la sociedad, ¿no? El clorhidrato es otra cosa, ¿no? Diana Córdoba nos comenta: ¿las creencias de dioses o de cabezas trofeo nacen en Chavín o tiene otro origen? Se conoce que ahora que Nazca tiene caminos de peregrinaje. ¿Tiene una relación con Chavín? ¿Hay cosas que otras culturas en el plano ritual continuaron o con Chavín quedó? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Cahuachi es el centro de peregrinación de la cultura nazca, ¿no? Sobre las cabezas trofeo, bueno, terminando de hablar sobre Nazca y Chavín, hay una conexión clara, ¿no? En el arte visionario, el uso de plantas, maestras como el cactus, el uso de la música también, aunque hay una sofisticación en Nazca, ¿no? Tambores de cerámica, antaras pareadas como en Moche, ¿no? Hay una cosa muy interesante en Nazca. Y el centro de peregrinación, que también existió en Cahuachi y también en Tiahuanaco, pero también en Cusco y sitios como Cao y Tucumé, que hasta ahora siguen siendo destinos de peregrinos, ¿no? Algunos turistas, llamados turistas. Entonces, cabezas trofeo. Cabezas trofeo, ¿a qué nos referimos, no? Es a este uso de cabezas humanas dentro de las vestimentas. Esto es muy claro en Nazca, ¿no? No lo vimos mucho en la exposición del Mali en Lima el mes pasado, en julio. Las cabezas trofeo Nazca, que se secaba la piel, se mantenía el pelo y se sellaban los labios, ¿no? También está en Recuay, en los monolitos, en esas culturas del intermedio temprano, ¿no? Pero en Chavín, cabezas trofeo. No es tan evidente como en Nazca o Recuay, pero sí hay dos
lápidas, bueno, una lápida donde se muestra a una persona colgando una cabeza, pero no es tan claro, ¿no? Y no se encontró en el mismo templo Chavín, ¿no? Sino en un sitio más periférico. Y luego hay una cerámica que se encontró en la Galería de las Ofrendas, donde Lumbreras la interpreta que hay un cinturón que termina en 2 cabezas, ¿no? Pero él dice que son cabezas trofeo, y para mí no es tan claro, ¿no? Porque en Chavín vemos muchas veces cintos en donde el artista que plasmó ahí o trabajó la cerámica o trabajó la piedra mostró que el cinturón termina como cabeza de serpiente. Y es la misma lógica cuando dibujan un pelo que termina en serpiente, o una arruga como en la de Lanzón que termina en serpiente, ¿no? O sea, no es tan clara en esa cerámica, pero si hay una estela, no hay tanta investigación en ese sentido, ¿no? Tampoco en el tema de la antropofagia, ¿no? Lumbreras encontró huesos roídos, huesos humanos roídos en el 72 en la Galería de las Ofrendas, en los 70, inicios de los 70. Pero él dice que venían a Chavín a hacer festines caníbales, ¿no? Y no hay prueba de eso, ¿no? Cristian Mesía investigó unos botaderos de festines con más de 20 residuos y no encontró ninguna evidencia de huesos humanos. Entonces, eso de que habían festines periódicos en Chavín no es una hipótesis fuerte, ¿no? Es una especulación de Lumbreras que se le ocurrió decir así como se le suele ocurrir a él, ¿no? El tema de antropofagia, hay que ver que hay una antropofagia, hay que separar una antropofagia gastronómica como una práctica periódica de una antropofagia más ritual, ¿no? Lumbreras sí habla de una antropofagia ritual, pero lo relaciona a los festines y no hay evidencia de eso. Hay evidencia de que se ofrendó huesos roídos en la Galería de las Ofrendas. ¿Qué puede significar esto? Los guaraníes practicaban la antropofagia ritual. Eso significa de una manera que era la siguiente, ¿no? Cuando moría una persona que sabía, un chamán, un yachak, ¿no? En esta cultura el cuerpo era comido por los miembros de la cultura, del pueblo, de esta sociedad tribal, ¿no? Sociedad masónica. Entonces era una forma de transmitir, trasladar la sabiduría del chamán que falleció a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tal vez puede ser que era la práctica similar en Chavín, ¿no? Pero no hay evidencia, no hay, digamos, tantas evidencias al respecto, tantos estudios en Perú sobre ese tema, que se maneja como un tabú, ¿no? Nunca digas que hay caníbales en Chavín. O del otro lado, que es como el documental de la National Geographic, que muestra a Chavín, la Roma de los Andes, como si fuese Roma es Roma, ¿no? Hay militares, hay centuriones. En Machu Picchu o Cusco puede ser la Roma de los Andes, pero en Chavín no hay hegemonía militar, ¿no? El quien hizo ese documental y ya llamarlo Roma de los Andes es ridículo, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a Chavín Roma de los Andes? Porque no se parece en nada, salvo que reunió mucha gente de diferentes culturas, ¿no? Entonces, en ese mismo documental se muestra a este director español con toda esa visión de lo oculto, ¿no? Los fantasmas, que está ahí caminando dentro diciendo, y acá se comían a la gente, ¿no? Es una visión muy dramática y respetuosa, ¿no? Muy criticada por muchas personas en Perú, y que lo lamentable es que hace que la gente piense, como muestra en ese documental, que tomas el cactus y te empiezas a sacudir
¿no? Y que en Chavín los hacían tomar el cactus y los mandaban a la galería del laberinto, se empezaban a sacudir y en ese mismo día se encontraban con la huanca y le salían colmillos de la boca y se volvían parte del culto, ¿no? Es imposible que en una ceremonia o un solo viaje puedas entrar a estos misterios, ¿no? Yo pienso que para la gente que formó parte o manejó el culto Chavín a lo largo de siglos, 8 siglos, generaciones, usaron esas técnicas rituales iniciáticas en periodos de largo aliento, pues, ¿no? Uno no va a convertirse o aprender todas las sabidurías en una semana o en 3 meses, ¿no? ¿Cómo yo voy a aprender a hacer una de yoga kundalini o de farmacología de plantas medicinales andinas en 3 meses? Es imposible. Tienes que hacerlo en 10 años, es igual. Entonces ese documental que fue financiado por Antamina y la Fundación Vice desinforma y crea una visión negativa de una cultura ancestral, ¿no? Felizmente hay otros arqueólogos como Richard Burger que ven a Chavín como un centro de armonización de los opuestos, ¿no? Donde es una cultura más humana. Si yo me voy a Chavín desde Cajamarca o desde Carhua, en Ica, tengo que organizarme, generar recursos para poder viajar semanas y llegar a Chavín y quedarme ahí un tiempo, y obviamente no voy a ir para que me asusten. De repente me asustaron una vez, pero no voy a volver porque ya sé cómo es. Una cultura que va a pedirme, como la imagina John Rick, ¿no? Pedirme tributos a través de una manipulación ideológica, no se sustenta a lo largo de tantos siglos, ¿no? Yo voy a Chavín porque voy a recibir algo, voy a recibir conocimientos, voy a legitimizarme como curaca. Si yo me voy a Chavín, significa, uy, fue a Chavín, ¿no? Es como los reyes del medioevo que eran legitimados por el Papa, ¿no? Si voy a Chavín en el solsticio, voy a formar parte de una red de intercambio panandina, ¿no? Que es un atractivo importantísimo. Yo voy a ir a compartir, ¿no? A intercambiar, a aprender. Eso es lo que motiva a la gente a ir a Chavín, lo que une Chavín, ¿no? Esa visión de nosotros. María Rosales nos pregunta, ¿cuáles son los preparativos que debe tener una persona antes de poder intervenir con algunas de las plantas maestras? Bueno, las plantas maestras es una forma de conocimiento que debe ser tomada en serio. Depende de cada uno decidir por ese camino. No es un camino para todos. No hay no es una moda, ¿no? No debe ser una moda, sino realmente debe ser un sentir de que es algo que te llama, ¿no? Pero como todo camino de desarrollo personal o de expansión de la conciencia, que es saber quién eres, cómo manejarte, a dónde quieres ir, estar en calma, requiere varios requisitos, ¿no? Cuidar los alimentos, cuidar los pensamientos, cuidar el cuerpo. Cuando uno toma el cactus, se debe hacer una dieta previa que involucra no comer carne, no comer especialmente la de cerdo, no comer ají, no comer, tener sexo, hacer actividades que hacen que uno se desequilibre emocionalmente, si no tiene que entrar en un periodo de paz para poder luego aprovechar mejor la experiencia.
Entonces es importante limpiarse, purificarse para poder entrar a esta comunión con la planta, para poder ir más lejos, ¿no? O más profundo. Pero uno no tiene que depender, como digo, de la planta para lograr mayor conciencia, un estado expandido. A veces es más fácil hacerlo a través de las meditaciones, ¿no? Para mí una práctica que me ayuda mucho y que yo siempre recomiendo es: veo un amigo y está interesado en la planta, y yo lo invito a irme a caminar a ver una laguna aquí en la Cordillera Blanca. Y en esa caminata, o que puede ser de uno o más días, hablamos de muchas cosas. Él sale de su cotidiano, entra en contacto con la naturaleza, entra en contacto con su cuerpo, entra en esa relación de poder cocinar dentro de en la montaña, en las quebradas, entrar en la laguna. Y para mí, que es lo que te puede brindar esa experiencia, caminar en la montaña, puede ser igual de importante que ir a tener una experiencia con una planta, y más económica, ¿sí? Eso, ¿no? Es importante para abrir la conciencia, esto de activar cosas como la glándula pineal, como cosas que todos tenemos. Hoy día, digamos, en el tiempo de los maestros, los gurús, es del siglo pasado. Estamos en un tiempo donde cada uno debe descubrir su propio maestro o maestra y debe aprender por su cuenta, ¿no? Y para eso tiene que dedicarle tiempo. No, esto no es un camino fácil, uno tiene que dedicarse, tiene que estudiar, pero teoría y práctica, ¿no? Pero bueno, la dieta, lo que es el cuidado de los alimentos, el cuidado de los pensamientos, el cuidado del cuerpo, es importante. Y otra parte importante que mucha gente olvida es la post-dieta. Termina la ceremonia y no te vas a ir a trabajar a Girón de la Unión, ¿no? O a la Avenida Luzuriaga. Date un tiempo a que lo que se haya movido se asiente, se integre. Conversa con las personas que te pueden ahí ayudar a entender la experiencia. Porque si tomas por primera vez, de repente va a haber muchas cosas que no vas a entender. Y es por eso la importancia de tener guías con mayor experiencia que sepan cómo manejar las situaciones. Porque hay gente que se puede, como mencioné hace ya un rato, hacer daño a sí misma. En estas experiencias, cuando se sale del control, ¿no? Entonces, no hagan nunca esto solos, por primera vez, sin mucha experiencia. Siempre busquen a alguien que sepa más que ustedes, que les dé confianza. Hay mucha gente que está haciendo esto como una manera de generar economía, y esa no es la razón, ¿no? Uno siempre debe hacer lo que ama, y si te ama servir, ayudar al otro a través de estas plantas, esa es una buena razón que debe tener la persona que te comparte, y la que tú debes buscar para que esta persona te comparta, ¿no? Si ves a la persona que tiene un ego inflado, que en realidad no está al servicio, su fin no es compartir la medicina, sino que su fin es adquirir dinero, adquirir poder o adquirir sexo, ¿no? Es lo que siempre buscan, lo que llaman en Chiclayo los brujos, ¿no? No la brujería así, sin esa connotación negativa que es la magia natural, ¿no? Sino la brujería negativa, que es trancar, ¿no? Que existe, ¿no? Entonces esa es también otra razón muy importante para cuidar quién te va a dar la medicina, con quién vas a tomar. Siempre es importante buscar un espacio tranquilo, en la naturaleza, con un grupo de amigos con los cuales te llevas muy bien, con personas que tengan experiencia, con la dieta previa y teniendo en cuenta la post-dieta posterior, ¿no? Un día, 2 días, sobre todo si es tu primera vez. Obviamente hay diferencias en la calidad de las ceremonias, ¿no? Un chamán verdadero
o sea, un chamán o chamana, te va a dar una medicina que te va a mover las cosas. Alguien que no es chamán o chamán te va a dar una poción que de repente va a hacer sentir muchas cosas, pero no hay un proceso de sanación, ¿no? Como dice una maestra a quien respeto y quiero mucho, Cecilia, estas plantas, si las usas y no te vuelven mejor persona, entonces no son una medicina. Si tú usas las plantas y sigues siendo una persona irrespetuosa, que miente, que se aprovecha, entonces esto no es una medicina, estás usando la planta como el término droga, pero en esa connotación negativa, ¿no? De recreación, no recreación, de entretenimiento, diversión, sin conciencia. Así como usamos el alcohol, podemos usar el alcohol para celebrar el Año Nuevo, la Navidad, con nuestra familia y amigos. Hay gente que usa el alcohol de manera destructiva, ¿no? No es necesario describirla más. De la misma manera, uno puede usar estas plantas de esa manera. Y como todo, no solamente las plantas y las sustancias, sino uno puede usar la televisión, uno puede usar el trabajo, los trabajacólicos, ¿no? O puede usar tu relación de pareja de una manera negativa, que va generando más enfermedad, ¿no? Menos paz y más desarmonía. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Ya estamos cerrando. Como ven, hay tanto por hablar de esto, ¿no? Hay preguntas que seguro no se respondieron y los invito a investigar por su cuenta estos temas, ¿no? Hay muchas páginas web, videos, documentales en mi blog, que es peregrinadanza.wordpress.com. Pueden ahí ver varios posts, libros que pueden ver, leer, entrevistas también, en donde yo estaba investigando el tema chavín, relacionándolo al tema chamánico, relacionando al tema cultural, ¿no? Pero hay más temas que el chamanismo en chavín, ¿no? Hay un chamanismo muy clásico del que hemos estado hablando, pero hay un alto chamanismo que no hemos hablado, ¿no? Que es el tema del manejo energético, que de repente lo podemos hablar en otra oportunidad y lo pueden empezar a ver en mi blog también, ¿no? Entonces hemos hablado del chamanismo, hemos hablado de chavín, hemos hablado de las plantas maestras, y bueno, encantado, agradecido a Rodrigo, a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash por apoyar a Rodrigo que siga facilitando estos espacios. Es importante mover la palabra, mover las ideas, y gracias por estar ahí presentes, escuchando, interesados en esos temas que tienen que ver con cada uno, ¿no? Entonces, gracias y bueno, buenas noches, hasta una próxima oportunidad.